Bienvenidos a otra clase de este curso. Mi nombre es Antonio Galván y bueno, en la clase de hoy vamos a ver cómo se realizan los diagramas de flujo en PCInt. Ya en la clase anterior hemos visto cómo son, pero hoy vamos a ver cuáles son sus elementos y cómo se realiza uno correctamente. Así que vamos a ver esta parte y después vamos a realizar un pequeño programa, tanto en pseudocódigo como en diagrama de flujo, para que veas cuáles son sus diferencias y después tengas mucho más práctica al momento de realizar tus diagramas. Así que vamos a comenzar. Y primero que nada, vamos a recordar que un diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo o proceso. Entonces, es lo mismo que hemos hecho en pseudocódigo, pero representado de forma gráfica. Y ahora vamos a ver cuáles son sus elementos. Y el primero de ellos es la línea de flujo. Esta indica la siguiente instrucción que se va a realizar y en los diagramas de PCInt se representa de esta forma. Es simplemente esta flecha roja. Entonces, en los diagramas de flujo se pone una instrucción y después la línea de flujo nos va a indicar cuál es la siguiente instrucción que se va a ejecutar después de esa. Entonces, todo nuestro diagrama de flujo pues está prácticamente unido por lo que es las líneas de flujo. El siguiente elemento es el de inicio o final. Este representa el inicio y final de un proceso y en los diagramas de PCInt se representa de esta forma. En el inicio tenemos que poner el proceso y luego el nombre de este y después tenemos que poner todas las instrucciones que van dentro de este proceso y terminamos con fin proceso. Entonces ahí tenemos el elemento de inicio y de final. Este elemento ya lo has visto en el pseudocódigo, es lo primero que te sale cuando abres PCInt, que es el proceso, su nombre, y después tienes que tú ingresar todas las líneas de código. Entonces, como ya habrás visto, este elemento tiene un rectángulo amarillo, pero con las esquinas redondeadas. Ese es el elemento de inicio o final. Después tenemos el de asignación o definición. Este nos permite definir una variable o asignarle un valor. Entonces, en los diagramas de PCInt se representa de esta forma, con un rectángulo amarillo. Es importante diferenciar este del elemento de inicio final, que tiene las esquinas redondeadas. En este caso no, en este caso simplemente es un rectángulo amarillo. Y en este caso estamos definiendo una variable, que es num1, y la estamos definiendo como real. En pseudocódigo lo veríamos de esta forma. Sería definir num1 como real. Entonces, si te das cuenta, estamos haciendo exactamente lo mismo que en el pseudocódigo, pero lo estamos metiendo dentro de un rectángulo amarillo. Esa es la única diferencia que hay con el pseudocódigo. Y así como nosotros podemos utilizar este elemento para definir variables, podemos utilizarlo para asignarle un valor a una variable. En este caso, estamos asignándole a resultado la suma de num1 más num2. Entonces, como te habrás dado cuenta, una vez más estamos haciendo exactamente lo mismo que en el pseudocódigo. O sea, estamos pasando la misma línea, pero dentro del recuadro amarillo. Entonces, repasando rápidamente, ocupamos este elemento para definir variables o asignarle un valor a una variable. El siguiente elemento es el de salida. Este representa la impresión de datos en la salida. Y en PCInt se representa de esta manera. Tenemos el recuadro verde con la flecha hacia afuera y después adentro tenemos lo que queremos imprimir. En el pseudocódigo lo hacemos de esta forma. Ya lo hemos hecho bastantes veces, que simplemente ponemos escribir y a continuación la cadena de caracteres o las variables que queremos concatenar y eso es lo que se imprime en pantalla. En los diagramas de PCInt se hace exactamente igual, pero no se pone la palabra escribir. Simplemente vas a poner dentro del recuadro lo que quieres que se imprima y es como si pusieras escribir y a continuación todo lo demás que quieres imprimir. Y así como tenemos la salida, tenemos la entrada. Y la entrada representa la lectura de datos en la entrada. En el diagrama de PCInt se representa de esta forma. Tenemos el recuadro rojo y una flecha que va hacia adentro. Y adentro ponemos lo que es la variable en la que vamos a ingresar el dato que nos están dando.
Así que esto en pseudocódigo se vería así. Tenemos leer num1 y ahí estamos guardando un valor que nos está dando el usuario dentro de num1. Y como te habrás dado cuenta, esto funciona muy parecido a la salida. No ponemos la palabra de leer, simplemente ponemos la variable en la que estamos ingresando el valor que nos acaban de dar. Así que este sería el elemento de entrada. Y ahora, ya que hemos visto cuáles son los elementos básicos del diagrama de flujo, vamos a ver cuál es el diagrama de flujo de la calculadora básica que hicimos en el video anterior, en donde teníamos tres variables, que eran num1, num2 y resultado, y después le solicitábamos al usuario lo que era el primer número y el segundo, y con esos dos números obteníamos la suma, la resta, la multiplicación, la división y el residuo de operar con esos dos números. Así que el diagrama de flujo se vería así, en donde vamos a identificar los elementos que ya hemos visto. Primero, tenemos los elementos de inicio o final, que están hasta el principio, que es el que dice proceso, y después tiene el nombre de este. Después tenemos todas las instrucciones y al final tenemos el elemento de fin proceso. Entonces, ahí se estaría cumpliendo lo que ya hemos visto anteriormente, elemento de inicio y final. Después tenemos los elementos para definir o asignar valor a una variable. Tenemos en primera instancia el que dice definir num1, num2 y un resultado como real. Ahí estamos utilizando en este caso el recuadro amarillo para declarar tres variables. Y después, a lo largo del programa, seguimos ocupando la variable resultado para asignarle la suma, la resta, la multiplicación, la división o el residuo de nuestros dos operandos. Entonces, como ya vimos, podemos ocupar este recuadro amarillo para definir variables o para asignarle un valor a nuestras variables. Después tenemos los elementos de salida, que los ocupamos, por ejemplo, para imprimir el título de nuestro programa, para darle instrucciones al usuario o para imprimir los resultados. Y si te das cuenta, en la parte de imprimir los resultados, estamos poniendo la cadena de caracteres y variables, como num1, num2 y resultado, dentro del recuadro verde con la flechita hacia afuera. Entonces, como te habrás dado cuenta, es exactamente lo mismo, pero sin la palabra escribir. Después tenemos los elementos de entrada, que serían los que están guardando los números que nos está dando el usuario, y son num1 y num2. Y una vez más, no tenemos que poner la palabra leer, simplemente ponemos la variable en la que queremos guardar los valores que nos dio el usuario. Y finalmente, tenemos otro elemento que no hemos visto antes, que son los comentarios, que en este caso los utilizamos para indicarle al programador que a partir de esta línea, si va a ser la suma o la resta o alguna otra operación. Entonces, simplemente es importante que conozcas que se puede poner, pues, comentarios también en un diagrama de flujo. Así que una vez hemos visto cuáles son los elementos de un diagrama de flujo, vamos a realizar un pequeño ejercicio. Así que el primero que vamos a hacer es crear un programa que obtenga el perímetro y área de un rectángulo con las medidas que le proporcione el usuario de la base y altura. Entonces, tenemos que identificar aquí las partes que necesitamos para resolver nuestro problema, así que vamos a analizarlo. Primero, para obtener lo que es el perímetro y área, necesitamos de los datos que nos está dando el usuario, en este caso la base y altura. Así que la entrada de datos es la base y la altura. Y lo que vendría a ser la salida es el perímetro y el área, que es lo que tenemos que obtener a lo largo de nuestro programa y después mostrar al usuario. Y para pasar de esta entrada de datos a esta salida, tenemos que en el proceso realizar las operaciones para sacar el área y perímetro. Entonces, ya tenemos nuestro primer ejercicio, así que vamos a pasar a PCInt. Y bueno, una vez ya estamos en PCInt, vamos a crear nuestro programa, primero en pseudocódigo y luego en diagrama de flujo para que puedas ver las diferencias que hay entre ellos. Así que vamos a comenzar cambiando el nombre a nuestro proceso, que sería A y P rectángulo, de área y perímetro rectángulo.
Recordemos que este nombre no puede llevar ni espacios ni caracteres especiales como acentos porque nos marcaría un error. Es igual que definir una variable. No podemos ponerle espacios ni caracteres especiales al nombre de una variable. Y después vamos a definir nuestras variables, que como ya vimos antes, necesitamos obtener lo que es la base y la altura, así que necesitamos variables para guardarlas. Y también tenemos que obtener el área y perímetro, así que también necesitamos otras dos variables para guardarlas. Así que le pondré base, altura, perímetro y área como real. Y ya tenemos definidas nuestras cuatro variables. Ahora vamos a poner un título, algo como calculadora de área y perímetro de un rectángulo. Y después vamos a comenzar con la entrada de datos. Así que vamos a poner aquí un comentario que diga entrada de datos. Y vamos a comenzar con la primera instrucción, que es ingresa la base del rectángulo. Y vamos a guardar lo que nos dé el usuario en la variable base. Y vamos a continuar con la entrada de datos solicitando lo que es la altura. Entonces ingresa la altura del rectángulo. Y lo guardamos en altura. Y ya tenemos nuestra entrada de datos. Así que ahora falta que calculemos lo que es el área y el perímetro. Así que ya tenemos la variable de área y la variable de perímetro. Así que vamos a decirle área va a almacenar la multiplicación de base por altura. Y en este momento ya tenemos lo que es el área. Ahora vamos a calcular el perímetro. Así que le diremos perímetro. Va a guardar el resultado de multiplicar 2 por la suma de la base más la altura. Esa es la fórmula para calcular el perímetro de un rectángulo. Cerramos con punto y coma. Y ahora vamos a ir con la salida de datos. Así que pondré aquí un comentario que diga salida de datos. Y le pondré escribir. Y aquí voy a poner una línea con puros guiones. Esto es simplemente cuestión de estética, nada más. Y después voy a poner los resultados, que van a ser área, dos puntos, espacio, cierro con comillas, pongo coma y concateno el área, o más bien el valor que tiene área. Y después hacemos lo mismo con perímetro. Así que perímetro, dos puntos, espacio, coma y concateno perímetro. Y ya está. Ya estaríamos imprimiendo en pantalla lo que es el área y perímetro del rectángulo. Así que vamos a poner un mensaje final que sea presiona cualquier tecla para salir. Y aquí vamos a copiar esta línea y vamos a dejarla aquí para que lo que es el área y perímetro se encuentre dentro de estas dos líneas y se vea un poco más estético. Así que ahora sí hemos terminado nuestro programa en lo que es pseudocódigo y vamos a ejecutarlo. Y me dice, ingresa la base del rectángulo. Entonces la base diremos que es de 5 y la altura es de 2. Entonces, como podemos ver, el área, si es 5 por 2, es igual a 10, y el perímetro, si es la suma de 5 más 2, que es 7, y luego multiplicado por 2 es 14. Así que nuestro perímetro también es correcto, y nuestro programa funciona correctamente. Ahora, vamos a ver el diagrama de flujo de este programa. Recordemos que hay que darle a este botón que dice dibujar diagrama de flujo.
Y aquí nos muestra lo que es el diagrama con los elementos que ya hemos visto antes, que es el elemento de inicio o final, el elemento para definir o asignar un valor a una variable, el de salida, el de entrada y los comentarios. Y aquí, a tu derecha, si tú simplemente sobrepasas lo que es el mouse sobre esta parte, podrás ver todos los elementos de los que dispones. Y como podrás ver, aquí en la parte inferior izquierda te muestra qué es cada cosa. Si pones aquí el mouse, pues te va a decir que este elemento es el de asignación, dimensión o definición. Más adelante vamos a ver lo que es una dimensión, pero por el momento diremos que es de asignación o definición. Escribir, leer y comentarios. Entonces, aquí es como tú puedes construir tus diagramas de flujo. Estos elementos que están por acá son los que vamos a ver más adelante en el curso. Este elemento ya lo veremos en un par de clases y vamos a ver todos los demás a lo largo del curso. Así que vamos a cerrar esta parte. Y bueno, yo aquí tengo otra ventana con PCInt abierto, así que voy a trabajar mi diagrama de flujo aquí y me voy a guiar con el programa que ya hemos realizado. Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a acomodar nuestro diagrama. Y para esto tenemos que dar clic en cualquier parte y dejar presionado y ya podemos mover nuestro diagrama. Así que lo moveré para acá. Y con el scroll puedo hacer zoom hacia atrás o hacia adelante. Vamos a dejarlo así. Y ahora tenemos que cambiar el nombre de nuestro proyecto. Así que en este caso tiene el nombre por defecto, que es sin título. Aquí hay que aclarar que en este punto, si hay un guión bajo, simplemente es que PCInt no lo marca en el diagrama de flujo por alguna razón, pero sí está aquí el guión bajo. Si no estuviera el guión bajo y estuviera un espacio, pues me marcaría un error. Entonces es simplemente para que lo tomes en cuenta. Así que para entrar aquí, vamos a darle doble clic y ya podemos editar el título. Así que vamos a cambiar el nombre y le diré área y perímetro rectángulo. Y ya tenemos el nombre de nuestro proceso. Ahora lo que sigue a continuación es definir las 4 variables que aquí tenemos, que es base, altura, perímetro y área. Así que para esto tengo que usar este recuadro que dice asignación, dimensión o definición. En este caso lo voy a ocupar para definición, así que le doy doble clic y lo arrastro hacia esta parte. Aquí lo soltamos y comenzamos a escribir. Definir base, altura, perímetro y área como real. Y aquí no tenemos que usar el punto y coma. En este caso, los diagramas de flujo no es necesario finalizar todas las sentencias con el punto y coma. Así que podemos continuar. Y lo siguiente que tenemos que hacer es escribir el título de nuestro programa. Así que iré al recuadro que dice escribir, le doy 2 veces y lo arrastro a mi espacio de trabajo. Y aquí le voy a decir simplemente lo que quiero escribir. Ya no tengo que usar la palabra reservada escribir. Así que le diré calculadora de área y perímetro. Cerramos con comillas y ya no ponemos el punto y coma tampoco. Así que ahora tengo que agregar este comentario que dice entrada de datos. Así que voy a esta parte y en donde dice comentario lo arrastro hacia aquí. Y como te das cuenta, este comentario no es parte del flujo de ejecución porque no está conectado con una flecha roja, simplemente se desprende de, pero no es parte del flujo de ejecución. Así que aquí simplemente pongo el comentario de entrada de datos. Y ahora tenemos que escribir la primera instrucción, que es ingresa la base del rectángulo. Así que traigo otra vez el de escribir y le digo ingresa la base del rectángulo. Cerramos con con dos comillas y ya está. Y después vamos a agregar el cuadro de leer. Así que lo arrastro y aquí ponemos simplemente la variable en la que vamos a guardar el dato cuando el usuario escriba en consola. Así que aquí le diré base y ya está. Ahora hacemos lo mismo con la altura. Ingresa la altura del rectángulo.
Y ese dato vamos a guardarlo en la altura. Y después ya hemos acabado con la entrada de datos, así que ahora vamos a calcular lo que es el área y el perímetro. Y para hacer esto necesitamos de este recuadro que dice asignación, dimensión o definición. En este caso vamos a hacer una asignación, así que vamos a arrastrarlo. Y aquí le digo área, pongo el símbolo de menor que, después un guión y automáticamente se forma la flechita. Así que aquí le diré base por altura. Y aquí área es igual a la multiplicación de base por altura. Y después hago lo mismo, pero para el perímetro. Así que arrastro otro elemento de asignación y le digo perímetro es igual a 2 por la suma de la base más la altura. Y ya tengo la base y la altura. Así que ahora vamos a ir a la salida de datos. Pero antes vamos a ver rápidamente qué pasa si yo, por ejemplo, agregara otro elemento de más que no va en este lugar. Por ejemplo, en este caso sigue un comentario y no sigue este recuadro. Así que yo he agregado este y me he equivocado. Así que si esto llega a pasarte, no te preocupes. Lo único que tienes que hacer es darle clic 2 veces y lo arrastras hacia esta esquina en donde hay un bote de basura. Aquí lo sueltas y le das eliminar. Y ya está. Ahora sí, vamos a agregar lo que es el comentario. Así que aquí le diré salida de datos. Y después vamos a escribir lo que es la línea que formamos con guiones. Así que le daré todos los guiones. Y ahora sí voy a agregar lo que es el área y el perímetro. Así que primero le diré área, dos puntos, espacio, coma, concateno área y ya está. No cierro con punto y coma y tampoco pongo la palabra reservada escribir. De ahí en fuera es exactamente igual al que tenemos en el pseudocódigo. Así que hacemos lo mismo con el perímetro. Le digo perímetro, dos puntos, espacio, pongo coma y concateno perímetro. Volvemos a poner otro elemento para escribir y ponemos la línea de cierre. Y finalmente, terminamos poniendo el mensaje para salir, que es presiona cualquier tecla para salir. Y ya hemos terminado con nuestro programa. Así que vamos a centrarnos en esta parte. Vamos a acomodar el diagrama para que se pueda apreciar. Y ya está. Ahora vamos a ver unos cuantos controles que tenemos en esta parte. El primero de ellos es este que tiene un diagrama pero tachado. Y aquí, si le damos clic, pues nos quita el color de todos nuestros elementos. Así que yo te recomiendo que siempre los dejes con colores para que identifiques mucho mejor qué es cada cosa. Después tenemos este que dice TX, que si le damos, pues nos muestra completa la línea que estamos ejecutando. Así que si nosotros le damos clic acá, pues nos está ocultando información. Así que vamos a dejarlo para que nos muestre todo lo que hay en la línea. Con este botón, que tiene un icono gris, si le damos, nos quita los comentarios que tenemos en el diagrama de flujo. Si le volvemos a dar, pues nos agrega otra vez los comentarios. Con este otro, podemos ver el diagrama de flujo en pantalla completa. Y con este botón simplemente ejecutamos, igual que lo hacemos en el pseudocódigo. Así que aquí le diré 5 y 2. Y una vez más me dice que el área es de 10 y el perímetro es de 14. Así que está correcto. Y finalmente, para exportar este diagrama, lo único que tienes que hacer es darle a este botón que dice guardar. Así que lo vamos a guardar como una imagen. Dejas este como clásico. Este le pones el proceso que quieras obtener el diagrama. Y aquí vemos que nuestro proceso es área y perímetro rectángulo. Así que este es el proceso correcto. De zoom lo puedes modificar, también el ancho y el alto, y puedes incluir los comentarios, utilizar los colores o cortar los textos largos. Esto ya es dependiendo de lo que tú decidas. Y finalmente le pones guardar y te lo da como un archivo PNG. Así que ya hemos visto las herramientas básicas de lo que es el diagrama de flujo.
Ya en los siguientes videos ya podremos hacer los programas, ya sea en diagrama de flujo o en pseudocódigo. Y nada, aquí te dejo un ejercicio para que lo puedas resolver. De cualquier forma, si es que te trabas en alguna parte, no hay problema. En el próximo video yo te daré mi solución. Así que nada, si te ha gustado hasta este momento el video, siempre puedes dejar tu like. Y si te gusta en general el curso, puedes suscribirte y checar el Facebook e Instagram de Code for It. Y nada, espero que nos veamos en la siguiente clase.